Hola, con este video vamos a concluir la clase de articulaciones. En esta clase hablamos primero sobre los cartílagos, las estructuras rígidas y flexibles a la vez que recubren las epífisis de los huesos, principalmente los huesos que están involucrados en articulaciones sinoviales. Hablamos sobre las diferentes clasificaciones de los cartílagos y luego pues pasamos a hablar sobre las articulaciones, donde hablamos de cómo están conformadas las articulaciones, cómo éstas se pueden dar entre hueso y hueso, hueso y cartílago y hueso y diente. Hablamos sobre la clasificación estructural y funcional de las articulaciones. Cuando hablamos de las articulaciones estructurales, hablamos de las fibrosas, hablamos de las cartilaginosas y hablamos sobre las sinoviales. Entonces, al hablar sobre cada una de ellas, veíamos cómo algunos tipos de articulaciones, o mejor dicho, algunos tipos de uniones entre hueso y diente o hueso y cartílago, pues, entraban dentro de estas clasificaciones de fibrosas y cartilaginosas, que vienen a ser articulaciones sólidas o rígidas o semirrígidas. Pero luego pasamos a las articulaciones sinoviales, que se caracterizan por tener una amplitud del movimiento. Movimientos que son los necesarios para la función de locomoción. Entonces, hablábamos sobre los componentes de una articulación sinovial, su cápsula articular, su membrana fibrosa, su membrana sinovial, su sinovia o líquido sinovial, las características del líquido sinovial y de algunas estructuras circundantes o accesorias que presentan las articulaciones sinoviales, como las bolsas sinoviales, como los tendones, como las bolsas de grasa, el mismo labrum glenoideo y el labrum acetabular, estructuras que le ayudan a tener una mejor función o a realizar de la mejor manera la función de la articulación sinovial. Pero luego comenzamos a ver, casi terminábamos la clase cuando veíamos los movimientos que las articulaciones sinoviales permiten. Pero también hay una subclasificación de las articulaciones, pero exclusiva de las articulaciones sinoviales. Y esta clasificación viene de acuerdo a la forma que tienen y de acuerdo al movimiento o a la función, al movimiento realmente que ellas tienen. Y eso es lo que nos hizo falta para concluir la clase. Y ahí comenzamos este video. Entonces vemos que las articulaciones sinoviales, pues estas se clasifican se clasifican pues según su forma y según su movimiento. Es decir, la forma que ellas tienen, o sea, la forma que tiene la articulación y de acuerdo al movimiento que esta articulación permite. Y así vamos a ver cómo tenemos las articulaciones planas, permítanme, aquí tengo un error. Ahora sí, ya está corregida esta diapositiva. Entonces decíamos que tenemos las articulaciones sinoviales planas o artrodia, bisagra o también conocida como gínglimo o en otra literatura sale como articulaciones trocleares, la articulación pivote o entrocoide, la articulación condilia o elipsoidal, las articulaciones en silla de montar o celares y las enartrosis o glenoidales. Entonces, estas son de acuerdo a su forma. Veamos este par de articulaciones. Las articulaciones planas o artroides, como dice, son articulaciones donde las superficies son planas. Estas articulaciones prácticamente se deslizan una sobre de otra. ¿Dónde lo vemos? Articulaciones de las superficies articulares superiores e inferiores de las vértebras o en las articulaciones de la palma de la mano, específicamente en los huesos del carpo. Son movimientos, son articulaciones
planas. Prácticamente el movimiento que estas permiten es un movimiento en un solo sentido. Estas articulaciones sinoviales de los arcos, del arco de la vértebra, específicamente en las superficies articulares, esta se llama articulación cigapofisiaria. Las trocleares, o también gínglimo, o también en bisagra, como vemos, es la articulación de una superficie cóncava con otra superficie convexa. Por ejemplo, la característica es la articulación del codo. Esa es la articulación característica de las articulaciones gínglimo o bisagra. Pero también tenemos la articulación tibio-astragalina, que es la articulación del tobillo, la articulación fémoro-patelar, que es la articulación de la rodilla, y la articulación húmero-cubital, que es la articulación pues del codo. Pasamos a ver la articulación trocoide. La articulación trocoide es, permítanme que creo que aquí, no, sí creo que sí lo vimos así. Permítanme. Sí, vimos la articulación, esta creo que no la pusimos, la articulación artrodia, que es la articulación plana, y la articulación gínglimo o bisagra. Sí, esta me la salté. Ahora volvamos a la articulación trocoide y la articulación condilia. En esta articulación trocoide es una articulación que se vale para este caso de un ligamento que se llama ligamento anular del radio. La articulación trocoide se caracteriza porque gira sobre su mismo eje. Es esto, un giro, como dice aquí, uniaxial, ya vamos a ver eso. Y luego tenemos la articulación condilia, donde hay un cóndilo, una superficie convexa con otra superficie cóncava. Aquí vemos el ejemplo. La articulación condilia, o también conocida como articulación elipsoidal, es donde hay un cóndilo. Permítanme, ¿por qué me está saliendo esto así? Esta es la primera. La articulación trocoide, o también conocida en pivote, es la que gira sobre su mismo eje. Allá veíamos la articulación cúbito-radial, que era la articulación donde teníamos un ligamento anular, pero también la articulación atlanto-axial, pero es específicamente con el apófisis odontoide, se llama atloido-odontoidea, es donde existe el ligamento transverso del atlas, que es el que asegura la apófisis odontoide del axis, y eso pues le permite hacer un pivote, o sea, girar sobre su mismo eje. Luego tenemos la articulación condilia, o también conocida como elipsoidal, es donde una articulación, una superficie cóncava, tiene contacto sobre una superficie convexa, y es donde donde se involucran cóndilos específicamente. Luego pasamos a ver la articulación en silla de montar y la articulación en artrosis, que se parece a la anterior. La articulación en silla de montar o articulación celar es donde hay un encaje sobre dos superficies recíprocas. Vuelve a haber una articulación cóncava y otra articulación convexa, pero estas calzan perfectamente una sobre otra, y estas son típicas de las articulaciones del trapecio, que es parte del carpo, con el primer metacarpiano. La otra es la articulación calcáneo-cuboidea, que es articulaciones del calcáneo con el hueso cuboides, y también se ve en la articulación de la tibia con el sustentáculo del talo. Luego vemos la enartrosis, que es donde una parte esferoidea, o sea, la parte terminal del hueso tiene forma de una bola, y esta encaja de una forma exacta sobre una superficie
cóncava. Entonces vamos a ver que es un encaje de superficie cóncava con una superficie convexa. Y por supuesto una de esas partes tiene una superficie de forma esferoide, o sea, redonda. La articulación del hombro, escápulo-humeral, y la articulación de la cadera, la coxofemoral. La astragalo-escafoidea, pues también son articulaciones de tipo enartrosis, que es la que vemos en el pie. Luego vemos articulaciones específicas, como la articulación la ATM, la articulación temporomandibular, vea, donde el cóndilo de la mandíbula encaja sobre la superficie condilar que forma parte del temporal. Una cápsula articular es una estructura como esta que vemos, es una estructura con fibras, es una articulación, es una superficie con fibras, no es una cápsula lisa como tal, son fibras. La articulación del hombro, esta diapositiva la tengo para que veamos las estructuras estructuras anexas que encontramos dándole fijeza, dándole protección a la articulación como tal, pues del hombro. Y luego la clasificación según su movimiento. Las que lo hacen en un solo plano, las uniaxiales, como por ejemplo las articulaciones las articulaciones planas, por ejemplo, que encontramos en el metacarpo, o las que encontramos en las vértebras de la columna vertebral. Las articulaciones biaxiales, como las que veíamos de tipo elipsoidales, y las multiaxiales, como las últimas que vimos, como son las enartrosis. Entonces aquí vemos articulaciones uniaxiales en un solo eje, articulaciones biaxiales y articulaciones multiaxiales. Tipos de articulaciones, siempre articulaciones específicas, articulación del codo, esta es la cápsula articular del codo. Estos también son ligamentos que encontramos accesorios, articulación de la cadera o articulación coxofemoral con sus respectivos ligamentos, la articulación de la rodilla, donde encontrábamos los ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior, los cartílagos cubriendo los cóndilos del fémur, cubriendo las mesetas tibiales de la tibia, y por supuesto la presencia de los meniscos, que actúan como cojinetes, teniendo o proveyendo de protección y de amortiguación. Patologías articulares, como las patologías a la cabeza, las patologías traumáticas, desgarro de los meniscos en las rodillas, son lesiones propias de los jugadores de los deportes, principalmente deportes de contacto y deportes de alto estrés. El esguince, que es una separación momentánea de una articulación, una distensión muscular, que es lo que se conoce a veces como desgarros, la bursitis, que son inflamaciones de las bolsas sinoviales, la tenosinovitis, que son inflamaciones de los tendones que terminan cerca de las bolsas sinoviales, la luxación, que esta sí es una separación de los huesos en la articulación, hay que hacer una reducción cerrada. Una lesión específica, que es una lesión del capuchón que protege la articulación del hombro, que se llama la lesión del manguito de los rotadores. Ahí son 4 músculos que intervienen: pronador teres, pronador cuadrado, el supraespinoso y el infraespinoso, son músculos propios del manguito de los rotadores. La luxación del hombro, que es una lesión muy común, la luxación del hombro. Y por supuesto el codo de tenista, que es una lesión del codo, pero principalmente de la bolsa sinovial que encontramos sobre o por abajo del olecranon, como le queramos llamar. Luego tenemos pues artroplastías de cadera, son prótesis propias, estos se llaman materiales de osteosíntesis, materiales propios para hacer
para hacer injertos, por ejemplo en este caso para un problema de la articulación de la cadera, tenemos esta estructura que viene pues a suplantar la articulación. Tanto la cabeza del fémur como el acetábulo son removidos y son suplantados por este tipo de material de osteosíntesis. Igual la rodilla, ¿verdad? Donde se separan y se eliminan las superficies de contacto que ya no son viables, que ya no son útiles, y se suplantan por material de osteosíntesis como el que vemos acá. Principalmente pues a veces son metales, titanio por ejemplo, son metales que no interfieren con la vida y son pues de una vida útil bastante larga. Patologías articulares como las neoplasias también, desequilibrios homeostáticos, el reumatismo, las artrosis, las artritis reumatoide, las artritis gotosa que tiene que ver con el ácido úrico, la enfermedad de Lyme que es por la picada de una garrapata de las montañas rocallosas de no sé dónde, la espondilitis anquilosante que es un endurecimiento de las articulaciones de forma idiopática, es decir, no se sabe cómo empieza esa degeneración, que es por ende hereditaria. Y bueno, con eso pues terminamos esta parte de la clase que nos hacía falta de articulaciones. Espero pues que estén estudiando al máximo, jóvenes, y bueno, que se esmeren, porque estas primeras clases pues son relativamente fáciles. A medida vayamos avanzando vamos entrando en complejidad de las clases, así es que yo necesito mucho compromiso de parte de ustedes y deseo que obtengan muy buenas notas. El deseo de un docente pues es sacar lo mejor de sus estudiantes. Y esa es una de las cosas que a mí me gusta explotar en los estudiantes. El pensamiento lógico, la capacidad de raciocinio, la capacidad de resolver en el momento, en el aire, como decimos, en el camino. Y, por supuesto, la comprensión. Porque son materias más que todo de comprensión antes que de aprendérselas. Así es que estudien, chicos. Nos vemos pronto. Cuídense bastante. Adiós.